106.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. Buenos días en este miércoles 4 de marzo del año 2015, a todo el equipo del Sol de la Mañana: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eurica Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad corazón. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Entonces, hay varios temas que han sido aclarados. Cosas pendientes. Lamentablemente, tal y como dimos ayer en primicia, había sido avistada la aeronave de la avioneta esta de fumigación que salió desde Asua hacia Mao, y entonces se precipitó en la loma La Rusilla de la Cordillera Central. Fue localizada tanto la avioneta como el cadáver del piloto Arraldo Amaro Joa. Entonces habrá que ver qué fue lo que pasó, cómo se produjo este accidente. Nuestra solidaridad con los familiares del piloto Arraldo Amaro Joa. También se aclaró lo del placet del nuevo embajador de Haití en la República Dominicana, que ya había sido solicitado en el 2013, el placer del embajador Andrés Daniel Supplice. Eso había sido solicitado, de manera que este cuestionamiento ya no tiene sentido. Esto fue oportunamente aclarado. No hay problema con esto de el placet, el beneplácito de estilo del embajador de Haití. Y ayer Roberto Rodríguez Machena ofreció unas declaraciones referente a la salud del presidente Danilo Medina, que yo creo que son declaraciones precisas que nadie pone en dudas. Danilo Medina es un hombre absolutamente transparente. Entonces, bienvenido presidente, y ojalá que este asunto pues se le corrija. Son las 7:02 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, ayer se produjo de nuevo lo esperado por parte de los líderes de la comunidad del Caribe, estos pseudos líderes, ¿no?, que influyen en CARICOM y que en el fondo son tan mediocres esos supuestos líderes del CARICOM, que han aprovechado la situación de Haití no para solidarizarse con Haití, porque a ninguno de ellos les importa la suerte de Haití. A ninguno de ellos les importa la suerte de Haití, y prueba es lo que ocurre cuando estos señores reciben en sus países haitianos, que los deportan sin misericordia. Entonces, su problema no es Haití, no es solidaridad con Haití. Su problema es que un país como República Dominicana no forme parte del CARICOM.
no forme parte del CARICOM porque ellos se sentirían aplastados con la presencia dominicana en CARICOM. Y por eso entonces aprovechan el CARICOM y lo suman a esas tribunas que en el plano internacional se han dedicado a construir lo que ha denominado muy bien Manuel Núñez como una historia negra contra la República Dominicana. Presentar un país racista, xenofóbico, y ya ustedes saben, y uno siempre se lamenta de que estas cosas tengan eco en la República Dominicana, que aquí se reproduzcan y que que tenga cobertura, que estas cosas tengan una cobertura y un apoyo local mediático como el que lo tienen cuando se tratan de infamias contra nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Ahora ellos aprovecharon para censurar a la República Dominicana por el hecho de que se concluyó uno de los plazos del Plan Nacional de Regularización de extranjeros. Entonces, concluido este plazo, ellos han planteado que el plan de regularización de extranjeros fracasó por los obstáculos que impusieron las autoridades dominicanas. Fracasó por eso, por los obstáculos que impusieron las autoridades dominicanas. Entonces, ellos dicen, bueno, la razón del fracaso es que esas autoridades dominicanas no prorrogaron el plazo que dieron, en este caso, para que personas, hijas de extranjeros que alegan haber nacido en República Dominicana, que ese fue el plazo que venció el día 2 de febrero, pues se registraran para, en base a las pruebas, los medios que pudiesen probar su arraigo en la República Dominicana, estas personas, hijas de extranjeros, el plan tiene tres partes. Hay una parte que ha estado a cargo prácticamente su ejecución de la Junta Central Electoral y con esto se ha cumplido. ¿Qué ocurre? Que hay una parte de personas que están en el registro civil. Esas personas fueron registradas por sus padres o por otros adultos. Aquí había incluso un sacerdote que se dedicaba a eso, varios sacerdotes jesuitas que se dedicaban a eso, registraban personas, pastores evangélicos registraban personas, y había muchas personas en el registro civil, en Monteplata, en Boca Chica, etcétera, una cantidad grande de haitianos registrados como dominicanos. Pero el país, frente a esta situación, produjo una salida humanitaria. ¿Ustedes están en el registro civil? Sí, están en el registro civil. Bueno, si ustedes están en el registro civil y las autoridades dominicanas le aceptaron, le acogieron, ustedes son dominicanos. Lo son, exceptuando el hecho de que no hayan sido responsables de la irregularidad mediante la cuales fueron asentados. Yo creo que este es un gesto que lo hemos ponderado. Tal vez algunos no lo compartieron, pero es una demostración de un país que quiere resolver un problema y pagar unas partes de sus culpas por la falta de control. Esa fue una opción. Pues hasta ahora, en este proceso se han acogido habían unas 23,000 personas, una parte se ha acogido, la Junta incluso va a someter a la justicia a 132 personas
que se ha determinado que cometieron fraude para eso, y eso ha caminado. Entonces, la otra parte, ley 69-14, entonces establecía un plazo para que aquellas personas, hijas de extranjeros que residen de manera ilegal en la República Dominicana, que alegan haber nacido en territorio nacional, pues fueran y se presentasen, se inscribiesen, y esas personas también tenían unos beneficios contemplados en esa ley. Este plazo de ley se vence, el Estado Dominicano confiere, una vez vencido ese plazo, 3 meses más, por lo que es una mentira de CARICOM el hecho de que no se pudo cumplir con esta meta porque el Estado Dominicano no amplió plazo. Sí, el Estado Dominicano amplió de manera muy generosa el plazo. 3 meses más se cumplió, y ahí es que se produce la inscripción que dice CARICOM que fue de 6.937. El dato no es preciso porque fue un poquito más, fueron 8.675, tal y como lo ofreció el presidente en su discurso el pasado 27 de febrero. Pero bueno, la mentira es que no hubo posposición del plazo. El otro aspecto es el que está próximo a vencer, el que vence 16 de junio. Esto es para extranjeros ilegales que están en República Dominicana desde antes del 2011. Estos extranjeros ilegales, pues, van y se registran. Yo estoy aquí en República Dominicana, soy fulano de tal, miren mi documento, etcétera. Estoy viviendo aquí, estoy residiendo aquí y quiero una situación jurídica en República Dominicana. Bueno, ahí está la oportunidad, todavía está abierta hasta junio. En ambos casos hubo una advertencia muy contundente del presidente de la República de que una vez vencido este otro plazo, como fue vencido el anterior, no habrán prórrogas. No hay prórrogas. Que por cierto, este fue el momento más emotivo, más aplaudido del discurso del presidente Danilo Medina, que se puso de pies varias veces, la Asamblea Nacional o la reunión conjunta de diputados y senadores, más las personalidades y funcionarios que estaban en el salón de la Asamblea Nacional. Esta fue la mayor ovación que recibió en varias oportunidades el presidente en el transcurso de su discurso, reflejando lo que ese tema representa para la República Dominicana. El único que unifica a los dominicanos de todos los partidos políticos, de todas las clases sociales, de todas las creencias religiosas. Ese es el único tema realmente mayoritario en la República Dominicana, que no refleja otra cosa que el interés que tienen los dominicanos de que se ponga orden, de que se organice la casa. Bueno, entonces es culpable a la República Dominicana del fracaso de ese Plan Nacional de Regularización. No. Tal y como explicábamos ayer, aunque hay algunos y hay incluso comunicadores que insisten en pretender culpar a la República Dominicana de un problema ancestral de los haitianos que nosotros no estamos en capacidad de resolver. No es verdad que nosotros estamos en capacidad de resolver ningún problema de Haití. Nosotros somos solidarios, hemos sido solidarios con Haití, llevamos una parte de la carga, pero no estamos en condiciones de echarnos los problemas de ese país. Entonces, ese bendito país tiene un problema en que la gente nace, muere, la gente nace, crece y muere sin estar en el inventario. Usted sabe lo que es una selva, que una gente nace, crece y muere sin que exista,
sin que tenga un nombre, sin que tenga una identidad. Bueno, ese es un problema de ese país, que quienes quieran ayudar a ese país tienen que establecer los asesoramientos, buscar los recursos para que ese país corrija eso, porque ese no es solo un problema de Haití. En el mundo, que es una aldea global, hoy ese es un problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque una persona de esta sin identidad puede aparecerse en cualquier parte del mundo. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El mundo no puede tener gente sin identidad. Ese país la tiene. Eso no es un problema dominicano, es un problema de ese país. Entonces, estas personas que residen en República Dominicana, desde hace un tiempo, a la hora de la hora, arrastran el problema de su país, que no pueden ser asentadas porque no pueden ser identificadas. No tienen documento. Entonces, ese no es un problema de la República Dominicana. Esa es una tragedia de Haití, que República Dominicana, pero con el concurso de toda la comunidad internacional, lo que podría era colaborar, pero no es un problema nuestro. Entonces, esa fue la razón del fracaso de ese plan. Pero ustedes creen que los promotores de el plan, una serie de cuestiones, no estaban seguros de que esto iba a fracasar. Incluso ustedes no creen que todas estas organizaciones, toda esta gente que vive la industria del odio, la industria del odio, la industria del descrédito contra la República Dominicana, ¿de qué vive? Vive de eso. Entonces, a ellos no les interesa regularización ni éxito de plan de regularización. Lo que les interesa es que se mantenga el relajo, que se mantenga abierto el relajo. Y aquí hubo una decisión que estableció ya un antes y un después. Y es un parámetro de organización en ese sentido. Entonces, de ahí está la censura, está la condena a la República Dominicana, que ya yo expliqué cuál es la razón. Olvídense que a esa gente no le importa Haití. Esa gente lo que quiere es que República Dominicana no forme parte del CARICOM. Ahora bien, ellos han obviado un detalle que el gobierno de Danilo Medina lo manejó con mucha prudencia. Pero el detalle es muy importante. Danilo Medina lo manejó con tanta prudencia que en el 171 aniversario de la independencia nacional, en el 171 aniversario de, digamos, la ejecución de aquel sueño de los trinitarios de legarnos una república libre e independiente, el gobierno había producido ese año una acción que independizaba a la República Dominicana de uno de sus grandes instrumentos de chantaje. ¿Por qué? Porque CARICOM podrá seguir ladrando CARICOM, pero hay un elemento que ya no está. ¿Ustedes saben cómo se llama ese elemento? Presión venezolana, que la República Dominicana lo tenía como un cuello, como un cuchillo en el cuello. La presión venezolana, el chantaje de Venezuela, que la República Dominicana tenía ese cuchillo en la garganta. Una de las razones más fuertes de presión internacional contra la República Dominicana era ese chantaje de Venezuela. Por la deuda que tenía la República Dominicana con Venezuela. República Dominicana, independientemente de que Venezuela en algunos aspectos pues interfería en la soberanía de nuestro país, un gobernante estaba obligado a manejar eso con delicadeza. Y el gobierno lo manejó con delicadeza. Y no le dijo a este país el pasado 27 de febrero que la operación de compra de deuda de Petrocaribe no solo era una operación de inteligente, sabia en cuanto a la ingeniería financiera, que redujo el endeudamiento de la República Dominicana. Es decir, que no era solo una decisión sabia en términos económicos.
también era una decisión patriótica. ¿Por qué? Porque ya la incidencia nefasta que tenía en este tema Venezuela, pues no hay razón para que la tenga. No hay razón para que la tenga. Entonces, habían otros elementos. Venezuela no era el único. Venezuela no era el único, pero Venezuela era el que mayor presión podía hacer contra la República Dominicana. Toda esta bravuconada de Caricón dependían de la presión venezolana, de lo que Venezuela hiciera contra la República Dominicana, o no contra, pero por lo menos de presión al gobierno dominicano sobre el tema haitiano. Venezuela hoy no está en condición de presionar a República Dominicana ni a nadie. Y otros que tenían incidencia en este tema, Dilma Rousseff, que se metió más de la cuenta, el gobierno no lo ha revelado, pero entre todas las presiones que recibió el gobierno, estaba, por ejemplo, la presión de doña Dilma Rousseff. Ella, los haitianos que recibe allá, los deporta. Los deporta, como lo que recibe Correa. Correa recibió un haitiano ahí y no dura 72 horas en Ecuador. Está deportado. Pero, desde luego, ellos quieren que los dominicanos sí. Los dominicanos sí debemos cargar con ese problema, no ellos. Entonces, Dilma tenía y ejerció suficiente presión sobre la República Dominicana. Bueno, Dilma Rousseff no pudo ir ni siquiera, bueno, ella estuvo en la juramentación de Tabaré Vázquez. Ella estuvo ahí, pero ella está hoy en sus propios problemas. La que no pudo cruzar el río La Plata, ir un momentito a Uruguay, fue Cristina, que también tuvo alguna incidencia en esto. Yo le estoy hablando de toda la gente de la que yo tengo información, que ejercieron presión fuerte, que han ejercido presión fuerte sobre el gobierno dominicano. Esa señora, la de Argentina, no pudo ir ni siquiera a lo de Tabaré Vázquez, está metida en sus propios líos. Entonces, esto no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Eso son mediocridades que la República Dominicana tiene que saberla enfrentar. Fíjense que no guardaron las apariencias. Ellos no se anduvieron ni siquiera con ciertas demostraciones de imparcialidad, condenando, por ejemplo, las agresiones de que han sido objeto dos consulados dominicanos en Puerto Príncipe, o condenando el ultraje contra la bandera dominicana. Nada de eso. Nada de eso. Ellos fueron a lo que fueron, a mentir contra la República Dominicana, a seguir chantajeando a la República Dominicana, un país que primero ha dado demostraciones como nadie de que ha presentado soluciones a este problema, y en segundo lugar, un país que en estos momentos no tiene razones para comerle chantajes absolutamente a nadie. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, se ha informado, y eso hoy vamos a tratar de comprobarlo con la gente del Partido Revolucionario Moderno, que ellos han pospuesto su convención que estaba para finales de marzo, que no tienen padrón, que hay problemas de recursos. Bueno, desde que este partido anunció esa convención, nosotros habíamos planteado eso, y creo que otra gente lo había planteado porque es una cosa muy obvia. ¿Cómo van a realizar una convención si esa gente no tiene padrón? Que vamos a usar una fórmula de que de unos padrones, que esto que lo otro, que vamos a sacar a los PLDistas, cosa que ni siquiera la Junta puede hacer. La Junta Central Electoral lo único que puede hacer en términos legales es que si usted le lleva un padrón de 4 millones de personas o de 3 millones de personas, la Junta le puede decir cuáles de esas personas realmente le corresponde el documento que tienen, esa cédula, y a cuáles no. La Junta le puede decir, mire, sí, estos 3 son parte del padrón general, pero no le puede decir, aquí hay 300,000 que son PLDistas, o aquí hay 100,000 que se quedaron con Miguel, o aquí hay esto. La Junta no está en capacidad
de hacer eso ni puede hacerlo de manera legal. El único servicio que le puede brindar es decirle sí, estas personas están en el padrón. Entonces, eso era de por sí una dificultad. La otra dificultad de recursos, logística, organización, etcétera. Entonces, ellos posponen la convención. Ahora, esa es una lectura, y esa era la lectura esperada. La otra lectura es que ellos bien pudieran estar esperando la ley de partidos, porque la ley de partidos les resuelve el problema al PRM, en cierta medida. Les resuelve el problema al PRM. Podría pensarse que se lo resuelve al PLD, porque el PLD tiene pendiente una convención. Bueno, el PLD está en capacidad de hacer su convención. Siempre la ha hecho, y en definitiva se acoge el resultado que tenga esa convención. A nadie le cabe duda de que tan pronto los PLDistas vayan a unas primarias, escojan un candidato, el candidato del PLD va a ser el que esas primarias escojan. Ahí no hay duda de eso, independientemente de que es un partido donde hay muchas diferencias internas, pero no son diferencias que ponen en juego la unidad de ese partido. Quien está ante una situación que puede poner en juego la unidad de ese partido es el PRM. Por lo tanto, si el PRM recibe el auxilio de la Junta para hacer la convención, los resultados tienen que ser los resultados aceptados por los distintos sectores. No es lo mismo cuando hay una comisión de gente del mismo partido que se le atribuye parcialización, etcétera, como ya ocurrió en el PRD, que organizan una convención y eso se daña. Entonces, ellos pudieran estar esperando la ley de partidos. Pero ustedes saben que en política no es una ciencia exacta. El que el 2 y 2 son 4 no es lo mismo en política. Esto le pudiera beneficiar, pero ellos también tienen otra realidad que no pueden perder de vista. ¿Cuál es la realidad? Que Miguel Vargas entonces gana más tiempo. En la medida en que la gente ve que se está acercando un proceso electoral y ve que de aquel lado no hay nada definido y que del otro lado las cosas se están definiendo y que hay precisión, pues todo el que tiene expectativa de poder alcanzar una candidatura, entonces se va al lado donde las cosas están claras. Y esto pues marca un fortalecimiento de Miguel Vargas, que en cierta medida se viene reflejando, por lo menos el del PRD. El del PRD sí se viene reflejando en las encuestas, que en un momento determinado incluso medía por debajo del PRM. No hay ninguna encuesta en estos momentos en que el PRD mida por debajo del PRM. Entonces, eso tendrá que repercutir también en la candidatura. Tendrá que repercutir. Entonces, está ese elemento que ellos esperan para tener el beneficio de una ley. En lo que esperan y se pone en vigencia la ley, pierden un tiempo. Ese tiempo lo aprovecha su adversario en estos momentos, que es el PRD, porque hay dos competencias a la vez en los líderes de oposición. Primero, el liderazgo del partido. ¿Cuál es el partido de la oposición? Y segundo, ¿cuál es el candidato de la oposición? Entonces, esas son las cosas que están por definirse entre Miguel Vargas, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Pero el que tenga el partido que se proyecte como el partido de oposición, a la hora de que los votos se cuenten, pues de seguro que va a contar más votos que el que no disponga de esa maquinaria. Eso es lo que tiene que ver con el PRM. Con lo que tiene que ver con el PLD, también habría que ver si el PLD ahora se sienta a perder más tiempo a
esperar una ley de partidos para el anuncio de su convención. Entre más tiempo pierde el PLD, mayor confusión tiene el electorado. Mayor confusión. Tal y como destacaba Rosario Espinal, y eso nosotros lo habíamos planteado también, no habíamos asistido a un momento tan confuso de la política en República Dominicana. Sumamente confuso la política. ¿Por qué? Porque está caracterizado por la indefinición. Nadie sabe, absolutamente nadie, en estos momentos, quién es el candidato del PLD. Nadie sabe quién es el candidato del PRM. Entonces, eso crea una indefinición, mientras particularmente en el PLD hay otros elementos, porque hay una parte de ese partido, una parte muy entretenida con el tema de la reelección, que cada día que pasa tiene menos posibilidades, porque es una lucha contra un reloj. Es decir, que no es que lo de eso estaba por definirse, que si Danilo daba o no una señal. No se trata solamente de alguna expresión. En definitiva, ya todo esto no es expresión, es también acción fática, y no la hay con relación a ese tema. Entonces, estas cosas aumentan, digamos, el periodo de la indefinición en la actividad política nuestra. Son las 7:30, cambio y fuera, Mauricio.